Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, un lugar para aprender a cuidarte y empezar a ver la nutrición como una aliada que te ayudará a encontrarte mejor y a volver a disfrutar de la comida como antes. Creo que la salud tiene que ser integrativa, donde la alimentación y la salud intestinal tienen un papel fundamental en tu bienestar físico y emocional. Por eso en este podcast hablaremos de cómo mejorar tu salud yendo siempre a la raíz del problema, sin parches que solo camuflan tus síntomas. Si quieres que te acompañe personalmente para mejorar tu salud, puedes escribirme en martamarmol.com o apuntarte a mi newsletter donde recibirás consejos y trucos para tu día a día. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nutrición Imperfecta. Yo soy Marta Mármol y hoy quiero hablarte de la pirámide que yo considero de hábitos de vida. Este episodio surge porque iba a hacer un episodio sobre suplementación, sobre qué suplementos considero más interesantes o me parecen más apropiados o suelo mandar más, porque es algo que me preguntáis bastante o que es muy recurrente, ¿no? ¿Qué me tomo para? Pero antes de esto, cuando estaba preparando el podcast, he pensado, bueno, es que antes de hablar de suplementos hay que establecer las bases, lo que yo considero más primordial antes de pensar en suplementos, que para mí es la guinda del pastel. O sea, cuando ya tenemos todo hecho, nos podemos ayudar a alguna suplementación, algún suplemento en concreto, pero no como única herramienta que, pues, llevados un poco también por la medicina actual, que está muy medicalizada y entendemos síntoma o patología unido directamente con un medicamento. Y sin querer, con este mundo de la suplementación estamos cayendo en la misma trampa. Estamos medicalizando, pero a través de suplementos que no son inocuos y que tenemos que saber cuándo y en qué sentido, cuándo, ¿no? O sea, cuándo darlo, qué sentido tiene, para qué, cuánto tiempo, junto con qué. Bueno, tenemos que tener en cuenta muchísimas cosas, incluso también efectos adversos o efectos secundarios que pueden tener los suplementos, no solo los medicamentos. Así que dejaré para un futuro episodio hablaros de suplementos, de los que más me gustan o de los que suelo mandar o, bueno, los que más interesantes me resultan. Pero este episodio lo quiero dedicar a establecer un poquito las bases. Llevamos ya muchos episodios de este podcast y los primeros sobre todo me centraba mucho en hábitos, luego ya he ido profundizando en diferentes patologías o cosas en concreto. Pero vamos a volver un poquito atrás a establecer las bases o lo que yo considero lo que deberían ser las bases y en el orden en el que deberíamos hacerlo. En consulta, cuando explico esto, lo explico gráficamente con una pirámide en la que la base debe ser como el primer paso y cuando tengamos bien establecida esa base, podemos subir al siguiente escalón e ir ascendiendo en la pirámide. Y como ya os he contado antes, el punto de la pirámide, la guinda del pastel, van a ser los suplementos siempre y cuando sean necesarios. Pero no nos sirve de nada poner la guinda si no tenemos bien la base, ¿no? No podemos empezar la casa por el tejado. Así que para mí, la base de esta pirámide tiene que ser, que es un poco difuso, ya lo veréis, generar buenos hábitos en general. Con esto no me refiero, claro, si empezamos ya teniendo buenos hábitos, pues ya hemos terminado, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A no focalizarnos solo en la mejora de la alimentación, que es uno de los grandes errores, sino, aunque sea poquito a poco, aunque la alimentación esté ahí a medias, centrarnos también en el mejorar el resto de hábitos que nos van a retroalimentar y nos van a ayudar a potenciar y mejorar, pues en este caso alimentación, nos van a ayudar. Si solo nos centramos en mejorar la alimentación y nos focalizamos solo en mejorar la alimentación, va a haber un momento en el que nos atasquemos, porque si no estamos mejorando otros hábitos como por ejemplo el descanso, dormir mal nos va a repercutir a no poder comer tan bien. Ya se han visto estudios en los que personas que duermen peor y menos horas eligen peor al día siguiente y comen más calorías de las que están acostumbrados. Por lo tanto, dormir bien, tener unas buenas pautas de hábitos de vida, de descanso, nos va a ayudar a avanzar en nuestra mejora de la alimentación. Pero también, de la misma manera, hacer deporte, estar en movimiento. Cada uno va a empezar desde su punto de partida. Quizás tu movimiento va a ser empezar a andar, o quizás si ya haces mucho deporte va a ser mejorarlo, focalizar ese deporte, o empezar a subir pesos en fuerza.
Cada uno desde su punto va a hacer esa mejora, pero establecer unos buenos hábitos de vida en la que más o menos equilibremos cada uno de los aspectos es lo fundamental para poder empezar a avanzar en todo. Y con hábitos de vida me refiero tanto a descanso, que os dejaré un episodio con Pablo Castañeda en el que hablamos del sueño y la importancia que tiene. También a ejercicio físico, que también hay otro episodio con Jessica en el que hablamos de entrenamiento de fuerza. Hablamos en mujeres, pero esto nos sirve en general. También la vida social es importantísimo, somos animales sociales. De hecho, esta pandemia nos ha hecho mucho daño en eso. Somos personas que necesitamos contacto físico, y con contacto no es solo contacto por redes sociales, WhatsApp, etcétera, sino establecer vínculos. Eso nos va a ayudar mucho, aunque muchas veces parezca lo contrario, y que cuando hagamos una dieta de alimentación la gente lo que hace es quedarse en casa para poder cumplirlo. Para mí es todo lo contrario. Poder establecer unos buenos hábitos siempre y cuando se adapten a tu vida social es fundamental. Gestión del estrés. El estrés es necesario y bueno en algunas situaciones, pero cuando la gestión del estrés no es adecuada y vivimos de manera estresada, eso también no nos va a ayudar en general, en la salud, fomenta el desarrollo de muchas patologías, pero si encima queremos cambiar alimentación, si tenemos una muy mala gestión del estrés, tenemos que hacer un trabajo de base para luego poder ir avanzando en esta pirámide. Y por último, alimentación, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, porque al final es en lo que yo os puedo ayudar más, aunque el resto os lo pueda recomendar. Aquí es donde yo me puedo centrar y donde yo os puedo dar todas las herramientas, y es lo que hacemos en consulta. Entonces, una vez que tenemos esa base de hábitos de vida, para mí el primer escalón y fundamental, y cuando digo primer escalón es no podemos pasar al siguiente si esto no lo cumplimos, es comer a base de alimentos, es decir, de materia prima, de lo que salga de la naturaleza, pues ya sean frutas, verduras, legumbres, granos integrales, tubérculos, carne, pescado, huevos. Cuanto menos productos consumamos, mejor. Es cierto que cada vez la industria, que sabe de nuestra falta de tiempo, nos ofrece alimentos, productos que son de buena calidad, ¿vale? Pero es verdad que la mayoría de los productos que existen son de mala calidad. Entonces muchas veces nos centramos en cosas que vamos a ir viendo que van subiendo en la pirámide, como pueden ser calorías, como pueden ser macronutrientes, pero nuestra base nos está fallando y lo estamos haciendo a base de productos o a base de cosas que no son saludables. Por tanto, aquí ya nos está fallando. Lo primero y básico es comer a base de alimentos. En muchas ocasiones me preguntan, ¿qué opinas de la dieta Keto, por ejemplo? Bueno, pues si se hace bien, pues podría ser una herramienta en algunas situaciones. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, he dicho la Keto, pero podría ser cualquier tipo de alimentación, la alimentación se basa en productos. De hecho, con la dieta Keto en concreto, se empieza a utilizar en algunos hospitales y se empieza a utilizar como estrategia de tratamiento de algunas patologías, como puede ser la epilepsia, por ejemplo. Sé que hay programas de tratamiento de epilepsia a través de dieta cetogénica en algunos hospitales, pero se hacen a través de productos. Hay diferentes marcas que han sacado productos en forma de batido, que son muy ricos en grasas, que pueden ser saludables, pero al final son productos. Siempre y cuando estas dietas, este tipo de alimentación se pueda hacer a base de alimentos, que se puede, es recomendable, necesario, fundamental, más saludable, más cómodo, se disfruta más, sobre todo si es algo que va a ser a largo plazo, en forma de alimentos. Simplemente que es más complicado educar y enseñar a los pacientes a tener las herramientas en el día a día. Es más fácil darles un producto, más fácil y más rentable para todos, darles un producto, pero a mí la dieta no es que falla aquí, sino que falla, las bases, ¿no? Entonces, y esto lo digo en cualquier cosa. Una alimentación vegetariana, por ejemplo, es muy saludable si se hace bien. En algunos casos aquí yo sí que soy crítica. Hay en algunos casos que no tiene por qué ser saludable. Incluso hay veces que recomiendo consumir algo de proteína animal, ya sea pescado, lo que cada paciente tolere mejor y lleve mejor tomar, en algunos casos para sanar en algunas patologías, sobre todo digestivas. Pero, quitando esas excepciones, una dieta vegetariana puede ser una dieta saludable,
Pero muchas veces me encuentro que personas que son vegetarianas quizás por ética no les gustan las verduras. Entonces casi no consumen verduras, que deberían ser la base de toda alimentación y por supuesto de una alimentación vegetariana. Y su base de alimentación es a base de productos ultraprocesados que intentan imitar pues el típico hamburguesas, fiambres, que son al final pues a base de muchas veces de soja, de aceites vegetales, de mala calidad. Por lo tanto, un tipo de alimentación así en general no podemos juzgarla, habría que ver de qué se compone. Por lo tanto, eso. Primer escaloncito, comer a base de alimentos. Luego ya nos preocuparemos de otras cosas que iremos viendo, pero aquí, y en una dieta para adelgazar, es fundamental que la base sea comer a base de alimentos. Da igual que las primeras semanas no perdamos peso. Si estamos en una pauta de alimentación saludable para bajar peso a largo plazo, es fundamental que todos estos escalones los hagamos a la velocidad que podamos, a la velocidad necesaria para que se establezca y esto dure para siempre. Por tanto, si los primeros meses no pierdes peso o las primeras semanas no pierdes nada de peso, no te agobies si estas cosas estás adquiriéndolas y se están quedando en ti y estás creando un hábito. El siguiente escaloncito para mí es utilizar las proporciones adecuadas de cada macronutriente. Para aquí voy a hacer un resumen muy rápido porque muchas veces aquí nos confundimos. Solo existen 3 macronutrientes, es decir, nutrientes que necesitamos en grandes cantidades, que son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Los hidratos de carbono, siempre que pensamos en ellos, rápidamente nos viene a la cabeza pues cereales, ya sea pan, arroz, pasta, también patata, boniato, pero también hay que recordar que hidratos de carbono son las verduras y las frutas. Es cierto que la cantidad de hidrato de carbono que tiene una fruta o una verdura no es comparable con la cantidad de hidrato que tiene pues arroz, pero tenemos que también saber que son una fuente de hidratos de carbono. Luego las proteínas, que pueden ser de origen animal o vegetal, pues la carne, el pescado, los huevos, pero también nos aporta proteína pues las legumbres, los frutos secos, las semillas. Y por último, las grasas, que son pues el aceite de oliva, el aguacate, los pescados azules tienen grasa, la carne también va a tener algo de grasa, el huevo también tiene algo de grasa, los frutos secos, las semillas. Es decir, estos 3 macronutrientes son los que vamos a necesitar. ¿En qué proporciones? Bueno, pues esto va a depender mucho de, primero, estilo de vida que llevemos y por tanto el deporte, tipo de deporte, intensidad, frecuencia que hagamos. Los objetivos, no va a ser lo mismo si estamos pues bajando de peso, intentando, si tenemos una enfermedad autoinmune y estamos luchando contra un virus, por ejemplo, va a ser completamente distinto y esto es importante personalizar, individualizar. Una forma general, ya que esto es un podcast de divulgación general, es utilizar el plato de Harvard como estructura. Es decir, la mitad de nuestro plato que sean verduras de diferentes colores, de diferentes formas, ya sean asadas, cocidas, al vapor, en crudo, en una ensalada, en un puré. Un cuarto que corresponda a proteínas de buena calidad. Otro cuarto a alimentos ricos en hidratos de carbono, intentando que sean integrales por cómo lo metaboliza nuestro cuerpo. El pico de glucosa va a ser diferente si metemos un cereal refinado, como puede ser un pan blanco, así es integral. Y todo esto alineado con grasa. Pues el aceite que usemos para aliñar, para cocinar, pues unos frutos secos, aguacate, aceitunas, que no lo he dicho antes. Pero como os digo, esto va a depender mucho, no va a ser la misma proporción para una persona que entrena varias horas al día, en deportes que necesiten mucha energía en el momento, que a lo mejor necesita más cantidad de hidrato. Incluso en algún momento podría ser interesante meter hidrato que no sea integral para poder obtener energía de manera rápida, por ejemplo, justo antes de entrenar. Y no va a ser lo mismo que una persona que sea sedentaria, que a lo mejor está empezando a moverse y está empezando solo a caminar. Pues quizás esa persona no necesita todos los días una gran fuente de hidratos de carbono y de vez en cuando sí utiliza o en alguna comida, pero en el resto con el hidrato que le aporta la fruta y la verdura
tiene suficiente. Por eso aquí que hay que individualizar mucho y ninguna dieta es específica, va a depender un poco de la estrategia, también de cómo sea la adherencia a la dieta. Si yo te quito todos los hidratos de carbono de alimentos ricos en hidratos de carbono, pues te quito los cereales, los tubérculos, pero a ti eso te cuesta mucho, es un esfuerzo muy grande y crees que esto no va a durar más de 2 semanas, no tiene ningún tipo de sentido hacer esa estrategia. Por eso también hay que negociar, hablar con el paciente y por eso la dieta de la vecina no te sirve para ti, porque cada uno tiene unos objetivos, una motivación, unas costumbres, unos gustos. Para mí hasta aquí es un poco teórico, un poco hay que hacer esfuerzo, hay que fijarte, pues porque muchas veces, pues quizás por los tipos de platos, de recetas, costumbres, las proporciones no eran las adecuadas o no eran las que te venían bien, pero una vez que tenemos esta teoría y la vamos adaptando, para mí el siguiente nivel es importantísimo, que es el de conciencia, el de empezar a ser conscientes de el hambre, de la saciedad, de comer un poco de manera intuitiva, entrenar esa intuición de, pues, sobre todo escucharnos. Muchas veces ni siquiera somos conscientes de cuando hay hambre, de cuando hay ansiedad, de cuando hay hambre emocional. Ser conscientes y poder autorregularnos en cantidades, en frecuencia de comidas. Y hasta aquí, este sería un escalón hasta el que yo creo que 80-90% de la población podríamos llegar y muchos se quedarían aquí. ¿Por qué no necesitamos más? Porque lo que vamos a ver más adelante, los siguientes escalones, son ya hilar fino. Son ya pues para personas que buscamos o buscan, mejor dicho, un objetivo muy concreto. Y el siguiente escalón para mí sería pues tener en cuenta las calorías. Tengo un episodio en el que hablo sobre calorías, si son importantes o no. El otro día una amiga me preguntó: Marta, ¿qué opinas de contar calorías? Y dije, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Durante cuánto tiempo? Y es que al final contar calorías hay para personas que ni se me ocurre proponerles contar calorías. Yo reconozco que me dedico a esto y tengo poca idea de las cantidades de calorías que tienen cada alimento. ¿Por qué? Porque es algo que no me aporta nada a mí en el día a día, no lo uso. Cuando tengo que pautar dietas con calorías, utilizo mis Excels, mis hojas de cálculo en las que yo he hecho y tengo pues una manera y hay muchísimas herramientas para esto. Pero a mí me preguntas cuántas calorías tiene algo en concreto y no me lo sé. Entonces, ¿cuándo contarlas? Bueno, pues cuando quizás durante un periodo para entrenar, para saber estimar. No para todas las personas, ya os digo, si hay mala relación con la comida me parece innecesario y con quedarnos en el anterior escalón es suficiente, pero a veces a determinadas personas nos puede servir sobre todo de entrenamiento durante 2-3 semanas para también echar un ojo, ver cantidades, ver pues qué nos aporta cada cosa y de una manera es como entrenar nuestra intuición a futuro. Y por supuesto para personas que lleven una alimentación más concreta, a lo mejor deportistas que sí que necesitan una cantidad exacta, incluso en procesos de aumento de peso, que muchas veces pues necesitamos saber la cantidad de calorías que estamos metiendo o de pérdida de peso también. Pero ya os digo que esto debe ser algo más puntual y una vez que ya lo tenemos entrenado, pues echar ojo de cuántas calorías son cada cosa. Y el siguiente escalón, que va muy unido a las calorías, de hecho a lo mejor serían intercambiables, sería cuadrar macronutrientes. Muchas veces necesitamos cuadrar macros, a lo mejor en algún tipo de dieta específico más en concreto. Por ejemplo, si hacemos una dieta cetogénica, aquí sí que vamos a tener que cuadrar para asegurarnos que la cantidad de hidratos que aportamos no pase, ¿no? No empecemos a utilizar esos hidratos como energía y nuestro cuerpo utilice la grasa. Entonces aquí sí que sería importante pues medir la cantidad de hidrato de carbono que estamos consumiendo. Pero también en algunos deportes, pues por ejemplo, en un deporte de mucha resistencia, pues aportar la cantidad de hidratos suficiente. O en pacientes, por ejemplo, que tienen una amenorrea hipotalámica, que lo hablé con Chusa en un episodio que también os lo dejaré. Uno de los grandes problemas es que las mujeres, muchas veces deportistas, no meten la cantidad suficiente de hidrato, ya sea por pues típicas dietas que han realizado, o por miedo a engordar, o porque no lo calculan bien. Por lo tanto, en estos casos, pues sí que sería interesante calcular la cantidad de macronutrientes, en concreto de hidratos de carbono. Y una vez que tenemos todo esto, empezarían a entrar en juego algunos suplementos que podrían ser interesantes de cara a alguna patología como ayuda, de cara a deporte como suplementación para aumentar el rendimiento o recuperar
mejor tras el entrenamiento, que yo aquí sabéis que no me meto porque la deportiva no me apasiona, pero que existen, pero siempre tienen que ser un extra. Por ejemplo, en deportiva, que ya digo que no me gusta, pero es donde más claro se ve, no tiene mucho sentido no estar consumiendo la cantidad de alimentos adecuada, las proporciones o incluso las calorías suficientes y buscar pues si la creatina o si el café me va a aumentar el rendimiento. Tiene que ser por orden. Una vez que has hecho todo lo demás bien, puedes quizás buscar un suplemento que te ayude en algo en concreto, pero nunca al revés. Como os decía antes, yo creo que esta costumbre de buscar algo extra viene en parte por la medicalización que tenemos en la salud, pero también en parte porque es mucho más sencillo buscar algo fuera que implicarnos nosotros y hacer un esfuerzo. Siempre buscamos el que me tomo para y no que puedo hacer yo para. De esto también os recomiendo un episodio que hice con Pepe sobre estoicismo, en el que destaca una de las herramientas que es saber diferenciar qué depende de ti y qué no depende de ti, la dicotomía de control. Entonces, en este caso, muchas veces nos estamos centrando en lo que no depende de nosotros, en eso que me puedo tomar, en vez de focalizarnos en aquellas cosas pues que evidentemente dependen de nosotros, pero cuestan un esfuerzo. Y con esto finaliza el episodio de hoy. Creo que han quedado bien las bases para, en el siguiente episodio, poder hablar de qué suplementos me gustan más, si son necesarios, cuándo, cómo elegirlos, todas estas cosas que creo que es muy interesante y que muchas veces no hacemos correctamente por no saber elegir o no comprar a lo mejor el más caro. Bueno, todo esto me voy a extender bien y lo voy a intentar esquematizar de la mejor manera posible para que quede bastante claro que es una de las preguntas más frecuentes. Así que te espero en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.